¿Las fases de la mejora continua son estáticas o van y vienen? Aquí reflexionaremos sobre ellas. Pero antes, ¿sabes cuál creo yo que es el punto más importante? La comunicación. Cuando hay una escucha activa, una buena comunicación, un respeto, pues lo que sucede es que se logran las cosas, porque todos saben, porque todos participan de ellas. Cuando los procesos de comunicación se truncan, pues se queda ahí y entonces no hay avances. Y estos avances no se dan por más que hubiéramos planificado con mucho detenimiento y todo. Sin comunicación se truncan. Pensemos, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar como escuela? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo van a contribuir unos? ¿Cómo van a contribuir otros? Y así construimos. Durante el ciclo escolar van surgiendo cosas y es vital poder comunicar realmente en nuestro entorno escolar a todos y que todos se enteren de lo que va y de lo que hemos logrado. Hola, soy Aline y exploremos. El objetivo de esta cápsula es ofrecerles, como les decía, a manera de acordeón, un apoyo para el Consejo Técnico Escolar. Y vamos a hablar de las fases. Pero primero es importante recalcar algo que ustedes ya saben, y es que no van en un orden, sino que a veces se retrocede uno, avanza, regresa, etcétera. Depende de la escuela, de las condiciones, de las características, del contexto en donde está sucediendo todo, ¿ok? Del colectivo docente, de cómo logramos plantearlas, comunicarlas, el proceso de mejora continua y que realmente se vaya cumpliendo. Pero pueden suceder imprevistos y entonces, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo vamos a tomarlos en cuenta para modificar eso que habíamos planteado primero? ¿Necesito una estrategia de intervención? ¿Cuál? Hagámosla. La vida corre y no es previsible, así que tampoco va a ser previsible todo lo que planteamos y va a salir exacto como lo habíamos propuesto. Entonces, vamos a ver. Primero es el diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto de partida para el cual vamos a organizar nuestro programa de mejora continua que viene y del cual también vamos a organizar nuestro programa analítico y el programa de mejora continua. Entonces es importante pensar que cada persona tiene una perspectiva diferente de lo que es el proceso de mejora continua, de lo que cómo percibe las realidades, etcétera, aunque estemos en un mismo contexto, pero no lo percibimos todos de la misma manera. Por eso es importante observar, reflexionar, interpretar y oírnos unos a otros para que a partir del diálogo podamos construir este programa analítico y este programa de mejora continua. Integra las visiones de todo el colectivo escolar. Y como les decía, vamos a plantear nuestro programa analítico, que va a ser lo mejor posible, pero que podemos, insisto, cambiarlo a la mitad del ciclo escolar o en el momento que se presente una necesidad de hacerlo. Otro punto son los ámbitos de diagnóstico. Entonces, cuando se realicen los diagnósticos, existen diferentes ámbitos y es importante tomarlos en cuenta, verlos por separado para que al verlos por separado podamos luego integrar en lo que queremos lograr. Como les decía, lo vamos a integrar. Tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura que tenemos, con el equipamiento, qué sí tenemos, qué podremos conseguir y qué no tenemos, porque de todas maneras soñar es lindo, pero tenemos que soñar aterrizados desde donde podemos partir y de veras lograr. Obviamente, estas reflexiones nos van a llevar a unas acciones que haremos y que van a ser lo que nos va a permitir plantear nuestro programa, nuestros planes, programas, la formación, las prácticas docentes. O sea, todo es importante que lo tomemos en cuenta de manera permanente. Y debemos de tomar en cuenta el aprovechamiento académico, pero también hay una carga administrativa, también hay cosas que tenemos que entregar a las autoridades, hay, como les decía yo, contextos culturales y socioculturales.
Cuando se mira desde una perspectiva integral, por ejemplo, podremos descubrir si hay alguna falla que no lo habíamos visto al principio, pero justo porque lo estamos viendo desde, o sea, integramos los ámbitos y lo integramos todo. Al tomar todos los ámbitos, nos va a hablar de cómo son las familias, cómo viven la educación de sus hijos, cómo participan, cómo es el ámbito escolar, cómo es el ámbito más allá cultural. Todo tiene que ver y todo influye en la construcción de nuestro plan de mejora continua. Y esto es así porque no queremos dejar de lado aspectos que sean muy importantes. Tenemos aspectos sociales, culturales, pedagógicos, de organización y administrativos. Por otro lado, nos plantearon un ejemplo para cómo aterrizar el plan de mejora continua. A mí me pareció excelente porque nos ayuda a hacer unas reflexiones que ayudan a construir, que nos ayudan a nosotros a construir también nuestro programa. No es lo mismo, pero tomamos ideas de ahí y las aterrizamos en el nuestro. En este, por ejemplo, el caso que nos pusieron es de avance del plan y programa de estudio y las prácticas docentes. Se las presento y otras que incluí. Por ejemplo, el conocimiento del estado del plan de estudio. ¿Conocen, comprenden, por ejemplo, los planes de estudio? Si es así, bueno, pues ya tienen un punto adelante. Si no es así, ¿qué pueden hacer para entenderlos? ¿Cómo se pueden apoyar? ¿Cómo pueden profundizar en ellos? ¿Cómo pueden, como pares docentes, ayudarse a un compañero que no entienda alguna parte y explicarla? De eso se trata una parte colaborativa del ambiente escolar. Por otro lado, si no es así, busco en redes, busco otros videos. ¿Cómo resuelvo estas dudas para entender exactamente a qué se refiere? ¿Toman en cuenta el programa sintético de la fase en la que están? ¿Del grado, de la disciplina que atienden? Todo eso también es muy importante. ¿Conocen y comprenden, por ejemplo, cómo se construyen los procesos de desarrollo, los PDAs? Surgen a partir del programa sintético, pero ustedes los van organizando de la manera que ustedes necesitan en el grupo con el que tienen. Por otro lado, si no hacemos esto, no hacemos un diagnóstico, etcétera, ¿cómo podrán darse cuenta que los alumnos y alumnas están desarrollando los procesos de aprendizaje? Entonces, tenemos que tener elementos de evaluación formativa y utilizarlos en las aulas y a partir de la información que obtienen, construir. Otro asunto, por ejemplo, la construcción del programa analítico en donde las y los docentes van a participar activamente en la construcción de este programa de nuestra escuela. Pero, ¿cómo se organizan? ¿Qué participa? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo organizan las dinámicas? Por ejemplo, cómo hacen la secuencialización de las actividades, cómo establecen las prioridades, cómo resuelven los conflictos y los tropezones. Otro, por ejemplo, sería la metodología de proyectos. ¿Utilizas metodología de proyectos en el aula? ¿Lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo te responden los alumnos y los estudiantes a ellos? Justo el miércoles de la semana pasada publiqué una cápsula sobre colaboración. Estoy pudiendo colaborar porque no es tan fácil, parece evidente, pero construir un ambiente colaborativo no es tan fácil. Quizá con esa cápsula les pueda dar algunos tips para cómo hacer o presentársela a sus alumnos y alumnas. ¿Cómo propicias que exista un ambiente colaborativo? Un asunto muy importante es dejar sentadas las bases, las reglas de cómo es un trabajo colaborativo. Es decir, el respeto, la horizontalidad, la escucha activa, todo esto es muy importante. Ahora bien, ¿cómo es la planeación didáctica que organizas? ¿Qué actividades didácticas haces? ¿Cuáles son las que más utilizas en tu aula? ¿Cómo repartes los tiempos para las diferentes metodologías de aprendizaje? Y finalmente, el punto 5 es la evaluación formativa.
¿La integras desde tu planeación o la haces al final o no la habías pensado o ya está desde antes pensada totalmente claro cómo, qué vas a hacer, ¿no? Incluyes diferentes actividades de evaluación a lo largo del proyecto o lo haces al final. ¿Cómo es la retroalimentación entre tú, los alumnos y alumnas, entre alumnos y alumnas entre sí, cómo la fomentas? Por otro lado, analicen cómo fue la formación docente, cómo participaron, qué cursos, cómo, cuáles, qué les sirvieron, qué recomiendan a otros docentes que hagan. La formación docente es muy importante. ¿Fueron suficientes en los cursos o que presentaste y hiciste, o fueron insuficientes, o fueron demasiados? 7. El acompañamiento docente. ¿Qué tan presente, por ejemplo, está el ATP, el supervisor? ¿Qué tanto participan juntos o no hay tanta relación o hay mucha relación? Y tú, por ejemplo, como docente, ¿has participado en acompañamiento como pares a otros docentes? ¿Otros docentes lo han hecho contigo? ¿Cómo les fue? ¿Quisieran que hubiera más de este tipo de actividades? 8. ¿Cuál es la opinión de los estudiantes? ¿Cómo se sienten los alumnos y las alumnas en relación contigo? ¿Cómo podrías organizar un mayor acompañamiento si sientes que no lo estás haciendo? ¿Cómo involucrarte más en los aprendizajes? ¿Cómo motivar más a los alumnos y alumnas? 9. ¿Y cómo es? ¿Y toman en cuenta la opinión de los padres y madres de familia? ¿Cómo podrías hacer que colaboraran más? ¿Se sienten contentos con los aprendizajes de sus hijos o no? ¿Cómo responden? Esto es importante tenerlo muy claro. ¿Padres y madres apoyan a sus hijos? ¿Asisten a las juntas? Pregunto, ¿cómo tienes la comunicación? ¿De dónde la recopilas? ¿De dónde la sacas? ¿Utilizas entrevistas, cuestionarios, observaciones o un poco de todo? Bueno, pues este fue un pequeño recorrido y mañana la siguiente cápsula. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita y hasta la próxima.